Orar y siempre darle un tiempo a Dios. Señor, te escucho. Y deja que Dios hable. Alguien me preguntaba una vez, ¿cómo puedo oír a Dios? Y le decía, no esperes que venga un ángel del cielo y te hable. Gracias. Y que oigas una voz aquí, Jorge, soy yo el Señor, ¿verdad? O que de repente el rosal que tenés allá enfrente se empiece a quemar y no se consuma. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Muchos esperan que Dios les hable así, ¿verdad? O que de repente una gran luz aparezca. Entonces Dios me habló. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo mora ¿en dónde? ¿Ah? En nuestro corazón. Él está con nosotros. Entonces, cuando tú quieres oír a Dios, ¿te va a venir de dónde? ¿De afuera o de adentro? ¿Ah? Es una voz interna que te habla porque Él no está afuera de ti. Él está. Por supuesto que Dios puede mandar un ángel. Por supuesto que el Señor se puede aparecer. Por supuesto. Pero la forma que Él habla no va a ser de afuera, porque Él habita dentro de tu corazón. Entonces, si quieres escucharlo, es que tienes que, como le dijo a Job, ahora yo preguntaré y tú me responderás. Pero nosotros no le damos tiempo a Dios que nos diga nada. Entonces, Señor, te pido por... Amén. Eso no es oración. Eso es ir a demandarle al Señor lo que yo quiero. Entonces tenemos que aprender a orar, porque la oración efectiva o la oración eficaz puede mucho. Pero mi oración eficaz significa que yo tengo que conversar con Dios para que sea más eficaz mi oración. Amén. Entonces tenemos que empezar a aprender a que no solo tenemos que dar, sino también no solo tenemos que pedir, sino dar. Este momento vamos a pedirle a los niños que puedan retirarse a sus clases. Entonces, por favor, los papás les dan la oportunidad ahora de salir. Gracias. Ahí van todos los niños, ¿ve? Qué importante es que los niños vayan a sus clases. La palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿A cuántos sus papás los instruyeron en el camino del Señor de pequeños? Y no están tan viejos, pero aquí están todavía, ¿verdad? Dios es fiel. Por eso es importante que traigas a los niños para que escuchen palabra de Dios, para que no se aparten de su camino. Por eso estoy yo aquí, porque Dios es fiel. Porque teniendo la oportunidad de haber hecho un montón de cosas que no debía hacer, irme al mundo, a las maras, a las pandillas, a las drogas, porque hubo un tiempo en mi vida, a los 12 años, que estaba solo, sin papás, sin nadie, y me tocaba pues salir por mí solo, por mí mismo, y todos mis cuates andaban en todo tipo de cosas malas. ¿Y saben qué hice yo? Me fui a meter a una iglesia con mi abuelita porque era la única que iba. Y un día le pregunté a Dios, Señor, ¿pero y por qué? ¿Por qué no me fui a hacer alborotos y todo lo demás? Sino que me voy a la iglesia. Y Dios me habló y me dijo, porque yo soy fiel. Y yo le digo, sí, Señor, tú eres fiel, pero ¿qué tiene que ver eso con que yo no me haya perdido? ¿Y no has leído? Me dijo. Instruye al niño en su camino y cuando fuera grande no se apartará de él. Y mi papá me llevaba desde que tengo memoria a la escuela dominical. Entonces, cuando tú traes a tus hijos, deja que vayan y que aprendan del Señor, porque cuando vengan momentos de decisión en sus vidas, Dios va a ser fiel y los va a llevar por el camino correcto. ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? Yo lo quiero. Yo lo quiero.
Mis hijos les mandan saludos, Sarita y Marcos, no pudieron acompañarnos en esta oportunidad y no pudieron porque están sirviendo. Tienen sus grupos, tienen sus discipulados, están full sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque de chiquitos vivían en la iglesia con nosotros. Entonces, Dios es fiel, no dejes de traer a tus hijos. Vamos a leer entonces, les voy a leer yo, si quieren, Éxodo capítulo 5, y habla acerca de la historia de Israel. Y dice Éxodo 5:1, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿A qué los llamó Dios? A celebrar fiesta en el desierto. La palabra dice que Dios oyó el clamor de su pueblo, que estaba siendo pues atormentado por Egipto. Y entonces Dios escuchó, escogió a Moisés, ya sabemos la historia que Moisés le metió como 20 excusas antes de decirle pues vaya, ahí voy. O sea, Dios metió tantas excusas, Moisés metió tantas excusas a Dios que Dios se enojó. ¿Sí o no? Deja de meterle excusas a Dios para hacer lo que te toca hacer, porque Dios se enoja. Y Dios le tuvo paciencia a Moisés, como te ha tenido paciencia a ti. Pero Él te ha escogido para algo y tú debes de cumplirlo. Ya deja de poner excusas, porque si Dios te llama es porque tú eres capaz de lograrlo. Es que soy tartamudo. ¿Y qué le dijo? ¿Acaso no soy yo el que habla? ¿El que pone las palabras? ¿El que hizo la boca? Es que soy viejo. ¿Y qué? Yo existo desde antes que el tiempo empezara. ¿Cuál es el problema? Es que soy mujer. ¿Y qué? ¿No hice yo al hombre como a la mujer? Y le di la capacidad a la mujer de que de ella nacieran los demás hombres. ¿Qué excusa vas a...? Es que soy joven. No digas que eres joven, le dijo. Y de hecho, Dios llamó a muchos jóvenes. A David era un pastor. Muchos de los profetas eran pequeños. Es más, Samuel estaba pequeño y oía la voz de Dios que le decía, Samuel, Samuel. Y él se levantaba y se iba y le preguntaba al que era el sacerdote, ¿me llamaste? No, yo no he hablado contigo. Es que yo oigo que me llamas. Entonces el sacerdote que sí oía la voz de Dios, no hombre, cuando te oigas esa voz, decirle, heme aquí, Señor. Aquí está tu siervo, ¿en qué te puedo servir? De chiquito, ¿qué le dijo él? Eso es lo que tienes que hacer. Cuando Dios te llame, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Pero a veces Dios te llama a ti, Señor, pero primero cámbiame la mujer. Después cámbiame el trabajo. Después cámbiame esto. Después cámbiame el otro. Somos demandantes de algo de Dios y no ofertantes. Entonces sigue la historia. Y Faraón respondió, ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Entonces vemos cómo Dios los manda y Faraón les dice, no. ¿Es que van a ir a celebrar fiesta? No. Entonces dice en el 5, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, he aquí, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. No tienen nada que hacer, decía el faraón.
Y entonces están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, vamos, ofrezcamos ¿qué? Sacrificios a nuestro Dios. ¿Qué pasó? Dios los llamó a hacer fiesta, pero encontró a un pueblo con una mentalidad de esclavo. Porque venía el pueblo y ¿qué se dedicaban a hacer? Ladrillos. Agarraban la paja, agarraban el barro, hacían los ladrillos, venían, hacían varios ladrillos, llegaban, entregaban los ladrillos, les pagaban y se regresaban. Y al día siguiente juntaban la paja, agarraban el barro, hacían los ladrillos, los entregaban, les pagaban y regresaban. Y al día siguiente juntaban la paja, lo mezclaban con el barro, hacían el ladrillo, lo terminaban, lo llevaban, se los pagaban y al día siguiente, durante muchos años, al pueblo de Dios se le olvidó quién era el que le daba de comer a Egipto. ¿Por qué llegó el pueblo de Dios a Egipto? ¿Se acuerdan de la historia? Porque había un hombre llamado José a quien Dios le habló y lo mandó a Egipto. Y él fue el segundo después de Faraón. Y gracias al Dios y a la sabiduría que le dio, cuando vino el hambre en Egipto, José ya tenía el plan para que no hubiera hambre, no solo en Egipto, sino en toda la tierra, porque todos los pueblos llegaban a Egipto para que les dieran de comer. Entonces, gracias al pueblo de Israel, llegaron y les dieron la mejor tierra de Egipto. Y entonces, ¿por quién comía el pueblo de Egipto? Por el Dios de Israel. ¿Sí o no? Pero este faraón, ya había muerto los faraones anteriores que no conocían a José, no sabían quién era Jehová, no sabían quién era José. Entonces los ponían a trabajar y el pueblo estaba acostumbrado a que es que si no hago ladrillos, no como. Entonces empezó a ser presionado por el mundo para hacer ¿qué? Ladrillos todos los días. Y ellos se conformaron así y dijeron, bueno, hay que hacer ladrillos si queremos sobrevivir. ¿Sí o no? Entonces, el faraón pensó que gracias a ellos el pueblo de Israel comía. Y los israelitas se lo creyeron. Pero se les había olvidado que no era Egipto su provisión, que no era hacer ladrillos su provisión. La provisión de los hijos de Dios viene de la mano de Jehová. Dios es tu proveedor. Y tú no puedes seguir esperando que el mundo te provea. Porque Dios es tu proveedor. ¿Sabes qué hace el mundo? Te va a poner a hacer ladrillos. Todos los días. Y cuando es que voy a ir a servir al Señor, denle doble chance, este no tiene nada que hacer. Está ocioso, de peluche vive. Como no tiene nada que hacer, se quiere ir a meter a la iglesia, pónganle más trabajo. Muchas veces cuando tú has querido servir a Dios, te viene más trabajo. Ese es el espíritu de Faraón, que no quiere que vayas y sirvas a Dios. ¿A cuántos les ha hablado Faraón alguna vez? ¿Cuántos están sirviendo aquí en la iglesia? Levanten la mano. ¿Sí? 25. ¿Y los demás? Entonces quiero que te des cuenta de algo. Los llamó a celebrar fiesta, pero ellos dijeron, tenemos que ir a ofrecer sacrificios. Pero Dios se encontró con un pueblo que cuando le dijeron, tenés que hacer más ladrillos y ahora no te voy a dar la paja. Ahora tú tenés que ir a buscar la paja donde haya para empezar los ladrillos y me tenés que dar la misma cuota. Pura maquila, ¿va? Y entonces más chance. Y si tenían más trabajo, ¿a qué hora iban a ir a servir al Señor? El enemigo va a hacer lo que sea para impedirte
que sirvas a tu padre. Es que tengo mucho trabajo que hacer. O sea que el trabajo es más fuerte que el llamado de Dios a tu vida. ¿Mm? Y no te digo que no trabajes, trabaja, hazlo bien. Pero llega un momento en la vida en que tú tienes que decidir entre mi exceso de trabajo o servir al Señor. ¿A quién vas a escoger? Yo escogí al Señor. ¿A quién vas a escoger tú? Entonces, el pueblo de Dios comía de la mano de Faraón y se les olvidó que ellos comían gracias al pueblo de Dios. ¿No dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra? Gracias a nosotros es que esta sociedad no se ha corrompido. Gracias a nosotros es que la ira de Dios no ha venido sobre la tierra y sobre todos los pecadores. Porque mientras hayan justos, Dios va a cumplir su promesa. Pero va a venir el día en que se va a llevar a los justos y nada va a detener la ira de Dios sobre los hijos de maldad. Entonces, el pueblo ya se había olvidado quién era su provisión. Israel se convirtió en un pueblo con mentalidad de ladrillero y Dios los llamó a conquistar. ¿A qué los llamó? No los mandó a hacer ladrillos. Pero ellos estaban acostumbrados a que Faraón, dame de comer. Y Dios les dijo, quiero que vayan y conquisten la tierra prometida. Y todos los israelitas, ¿a qué? Que vayan y ofrezcan sacrificio a Dios. Ofrecer. Pero si no tengo nada. No tengo nada. ¿Qué voy a ofrecer a Dios? Él es el que me debería dar a mí. Si acaso no fue Él el que hizo milagros, pues. ¿Acaso no es Dios el que todo lo puede? Él debería darme a mí, no yo a Él. Y entonces empieza la excusa de la forma de pensar del ladrillero, en que no tiene nada que dar, sino solo está viendo qué le dan. Entonces tenemos una mente de demandantes que pedimos, y no de ofertantes como Dios los llamó. Dios les dijo, vénganse a celebrar fiesta, me van a dar sacrificios, me van a ofrecer sacrificios. ¿Y el pueblo, a qué? Jamás habían hecho ellos eso. Entonces Dios se dio cuenta que tenía un pueblo que su mentalidad era de ladrillero. Ladrillero. Entonces, Dios quería, primero, antes de sacarlo, era necesario cambiar la mentalidad de su pueblo. ¿Tú crees que a Dios le gusta ver a sus hijos humillados? Que venga el jefe y los humille. ¿A ti te gustaría como papá que el jefe humille a tu hijo? ¿Verdad que no? A Dios tampoco. Pero el pueblo de Dios estaba humillado por el sistema del mundo. Y el pueblo de Israel se lo creyó y por eso vivían haciendo ladrillos. Pero déjame decirte una cosa. Cuando el pueblo de Israel salió de ahí, ¿quién se llevó el oro? ¿Quién se llevó la plata? ¿Quién se llevó las riquezas? ¿Y cuál fue el futuro de Egipto? Se hundió y al final desapareció. ¿Por qué? Porque el que les daba de comer, el motivo de la provisión y de la prosperidad de Egipto, había sido el Dios de Israel. Pero cuando sacas a Dios de tu vida, entonces viene la crisis. Y este faraón dijo, estos no tienen nada que hacer. Ahí los quería bien amarrados. ¿Por qué? Porque por ellos comían. ¿Y qué pasaba si se iban? ¿Ahora quién nos va a hacer el almuerzo? ¿Ahora quién va a barrer y quién va a trapear? ¿Ahora quién va a llevar a los niños al colegio? ¿Ahora quién va a ser el chofer?
Pero cuando el pueblo se fue, se llevó todas las riquezas. Porque la palabra dice que las riquezas del impío pasarán a manos de los justos. Y se llevaron todo. Ahora dice, pero es que no tenemos que ofrecer. No se preocupes, porque cuando tienes un corazón dispuesto, Dios proveerá. Y dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Y tú dices, yo no tengo, no te preocupes, porque tu Padre proveerá. Y esos no tenían nada y salieron con todas las riquezas de Egipto en un día. En un día, aquel pueblo que era ladrillero terminó siendo millonario. Y Dios les mostró, no necesitas calefacción porque en el frío yo te voy a poner una columna de fuego para que te dé calor. No necesitas aire acondicionado porque en medio del desierto yo pondré una nube que te cubrirá y que te dará rocío. Y entonces no vas a tener calor. No necesitas qué vas a comer, qué vas a vestir. ¿Por qué? Porque los zapatos van a crecer juntamente con tus pies. Porque tu ropa no se va a desgastar, sino que va a doblar el doble, el triple y aún más. No te preocupes si engordes, porque entonces el traje va a estirar también. Es que 40 años en el desierto, ¿habían zapateros? ¿Y los niños qué? ¿Y los zapatos de los niños qué? ¿De dónde salieron? Porque Dios proveyó. Y habían milagros constantemente. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? Como tenían mente de ladrilleros. Querían ir a regresar a comer cebollas. ¿O no? Qué difícil. ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios acá? El pueblo de Israel vio todas las plagas que no los tocaron a ellos. Y encima de eso vieron cómo se abrió el mar y cruzaron en seco y vieron cómo Dios destruyó a sus enemigos. Y después, regresémonos a Egipto a comer cebollas. Y muchos aquí han visto milagros, pero no quieren salir de Egipto porque tienen mente de demandantes. Nunca los demandantes han conquistado algo. ¿Quiénes son los dueños de los negocios? ¿Los ofertantes o los demandantes? Los que tienen algo que ofrecer. Y el demandante, ¿sabes quién es? El que va a comprar. Entonces, los dueños de los negocios son ofertantes y los demandantes le compran. Este mundo lo conquista la gente que tiene algo que ofrecer, no la gente que tiene algo que pedir. Muchos van a buscar trabajo y dicen, bueno, cuénteme, ¿qué trabajo quiere? El que sea. El que sea me suena, usted no sabe hacer nada y si le doy de ropavejero, usted lo va a aceptar. Yo no necesito ropavejeros. Mire, bienvenido, cuénteme, aquí tenemos una plaza de tal y tal. ¿Cuánto quiere ganar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Y hay seguro o no hay seguro? ¿Y hay bonificaciones o no? ¿Hay comisiones o no? Entonces, cuando vas a pedir trabajo, ahí vas a demandar. ¿Y por qué no llegas y le dices, mire, aquí estoy para hacer lo que ustedes necesiten y para lograr que esta empresa crezca y lograr grandes resultados para bendecir a esa empresa? Porque tú eres la bendición del lugar donde estás. Y muchas veces prosperan porque tú estás allí. Así como Israel, como Egipto prosperaba porque ahí estaba el pueblo de Israel. Pero ¿qué tal si dejas de ser demandante y empiezas a ser ofertante? Y empiezas tú a dar. ¿Por qué no das tu empleo a alguien más? ¿Cuántos tienen negocios acá?
Levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. El que conquista es el que tiene que ofrecer, no el que tiene que pedir. Por eso incluso tu oración debe de cambiar a que vas a pedir, a pide, en vez de Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Pero si solo pides, Dios no quiere gente con mentalidad de ladrillero. Quiere que sus hijos tengan mentalidad de conquistadores. Por eso la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú lo puedes lograr, tú lo puedes alcanzar, porque Dios está contigo. No pienses que el trabajo que tienes, si lo pierdes, ya te moriste. Ya se acabó. Como aquella viuda, ya solo me queda un poquito de aceite y de harina, nos lo comemos y nos dejamos morir. Y llega el profeta, mira pues, ¿qué llegó a decir el profeta? No, pobrecitos, no, sí, hacete la tortita y partila y coman ustedes y si te sobra algo me das. Así le dijo el profeta. ¿Qué le dijo el profeta? Haceme de comer. ¿Cómo así? Pero si no tengo nada, que me hagas de comer. ¿Qué hubieras hecho tú? Este profeta macizo es, ¿va? Vividor. ¿Sí o no? ¿Qué macizo? Si esto es para mi hijo y para mí. Si él que se muera de hambre antes, pero yo todavía voy a comer un poco más. Hazme de comer, le dijo. Entonces, pero la viuda preparó lo último que tenía y se lo dio al. ¿Qué pasó como consecuencia de haber dado? Y dice, ve y presta las vasijas que puedas. Y se fue a conseguir todas las que pudo. Y vas a empezarlas a llenar de aceite y no va a parar el aceite. ¿En qué momento paró el aceite? Cuando ya no habían más vasijas. ¿Sí o no? Ahí es donde uno dice, espérame, allá tengo al empresario de vasijas, dame un segundito, ahorita regreso. Y se hubiera ido acá. Y entonces a esta viuda no le hizo falta nada. ¿Y de dónde salió el aceite? Es que Dios puede crear lo que necesitas. Él no necesita de una empresa que te lo venda. Puede salir el aceite, puede salir lo que tú necesitas. Aún no multiplicó los peces y los panes. Puchica, en el desierto peces. ¿Y de dónde salieron? De un canasto. A mí me fascina esa parábola, porque dice, comieron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero si yo me pongo a contar aquí cuántas mujeres hay, les aseguro que hay más que hombres. Levanten la mano las mujeres. 75%. Ahora levanten la mano los hombres. Como 20. Va, está bien. Los niños ya se fueron. Pero ¿cuántos hijos tiene normalmente una pareja? Bueno, ayer tuvimos una actividad de matrimonios y me sorprendió un varón ahí, creo que se llamaba Jacob. 11 hijos. Imagínense. Y me imagino que allá en Israel eran algo así. Está bien. No exageremos. Digamos que eran 5,000 hombres y que eran igual de mujeres. Ya sabemos que no es cierto, pero 10,000 con mujeres. Y pongámosles un hijito a cada uno de los que iba ahí. 15,000. ¿Está bien? Va. Ahora ustedes cuando van a desayunar, hombres, y entonces les dan los huevitos, los frijolitos, platanitos, y ahí te ponen el pan. ¿Cuántos te comes? Un francesito, hermano. No, una tira. Mujeres, digan, ¿es cierto o no? Una tira, no te comes un pan. Si nosotros los hombres somos buenos para, así nos hizo Dios, ¿qué podemos hacer?
¿Sí? Y dice la palabra que comieron hasta que se saciaron. ¿Quiere decir que no fueron 5,000 panes? No fueron 15,000 panes, uno cada uno, porque yo no me como uno. Estoy seguro que mis hermanos aquí tampoco solo uno se come. Dos. Por lo menos fueron unos 25,000 panes que fluyeron de un canasto en el desierto. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es tu papá, que no va a dejar que padezcas de hambre. ¿Acaso no les dijo él? Jesús les dijo, miren, denles de comer, porque no quiero que se vayan sin comer. Así dijo Jesús. Y los discípulos, ¿y de dónde le vamos a dar de comer? Sacaron la billetera, híjole, no nos alcanza. Vamos a ver el estado de cuenta, híjole, tampoco. Solo tenemos tanto, Señor, y para mejor mandarlos a que vayan a comer. No, les dijo, están cansados. Vayan, denles de comer ustedes. Y ellos no entendían. Y Jesús les hizo el milagro, ¿cuántas veces? 2 veces se los hizo, ¿sí o no? Mira pues, vino y la primera vez 5,000 y sobraron 12 canastos. Cuando el niño dio sus panes y sus peces, ¿qué pasó con esos canastos? ¿Ah? El niño se los llevó a su casa y puso panadería. Pero después se fueron a otro lugar y la palabra dice que otra vez volvió a darles de comer. Y volvió a multiplicar los peces y los panes y sobraron creo que 5 o 7 canastos. ¿Sí? ¿Y qué pasó con esos canastos? Alguien se hizo panadero. Y resulta, mira la mentalidad, que ya que había dado otros, sobraron 12 canastos, sobraron 5 canastos, 7 canastos. Y viene Jesús y les dice a sus discípulos, yo tengo un pan que vosotros no sabéis. Yo tengo algo de comer que ustedes no sabéis. Y entonces viene, mucha, el pan, y no trajimos pan. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hacer si no trajimos pan? Y dice la palabra que Jesús, entendiendo lo que estaban pensando, les llama la atención y les dice, ¿por qué pensáis así? ¿Dónde estaba el problema? ¿Por qué piensan así? ¿Qué pasó cuando multiplicamos los peces allá y los panes? ¿Cuánto pan sobró? 12. Y cuando hicimos ese, ¿cuántos? 5. Y entonces, ¿por qué ahora viene y de dónde vamos a sacar pan? Jesús los reprendió por eso. Porque habiéndoles mostrado 1 y 2 veces el milagro extraordinario de la multiplicación de peces y panes, y él ni siquiera estaba hablando de eso. Él estaba hablando de la palabra que era el pan de vida para ellos. Pero ellos, el pan. Su mentalidad. Y Jesús los reprendió por pensar así. Siempre va a haber, siempre va a proveer, nunca va a hacer falta. ¿Cuál es el problema? ¿O quién de ustedes aquí se murió de hambre? Ninguno, porque si no, no estarían acá. Y algunos están así bien galanes. Quiere decir que ha habido provisión sobreabundante. ¿Sí o no? Pues de hambre no te vas a morir. Por eso Jesús dijo, no te preocupes que vas de comer, que has de vestir, porque mi Padre que está en los cielos te va a proveer de todo lo que tú necesitas. No es Faraón. En otras palabras, no es el trabajo tu motivo de provisión, sino es Dios el que te dio el trabajo para proveerte. Pero si sales de ese trabajo, Dios te puede proveer en otro trabajo. O es más, puede venir y proveerte aunque no haya nada, aunque no haya trabajo, aunque no haya nada, Él te puede proveer. Porque es tu Padre. Amén. Ahí me avisan más o menos cuando me falten 15 minutos para saber que puedo terminar con la introducción y ya entrarle a la prédica.
Por eso somos nosotros de mentalidad muy demandante. A ver, las ovejas. ¿Cómo es una oveja? Di conmigo, Así hacen las ovejas, ¿verdad? Entonces, me oras, me bendices, me provees, me cuidas, me visitas, me das para comer. Esa es una oveja. Pero viene el Señor y cuando te vuelve conquistador, tú dejas de ser dejas de ser una oveja que pide, que pide, que pide, que pide, que pide. Porque cuando sabes que tu Padre te va a proveer, vas a empezar a ofrecer. Y cuando ofrezcas va a venir, va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Porque Dios es el que va a respaldar. A mí me encanta con Elías, cuando hizo caer fuego del cielo. ¿Ustedes piensan que Dios le dijo a Elías, hacer un altar y hacer la zanja alrededor y echarle agua? No, Dios no le dijo nada de él. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque sabía que el que estaba con él lo iba a respaldar. Y entonces vino y dice, échenle agua pues ahí. Y cuando los profetas de Baal estaban danzando y haciendo la danza de la lluvia, ¿verdad? Para que lloviera, viene Elías y bien sanguíneo les empezó a hacer bullying. Y les dice, hablen, griten más recio. Tal vez se quedó dormido y no los ha oído. Despiértenlo. Y los empezó a molestar. ¿Ustedes creen que Dios les dijo, mira, frega a esos? Te ordeno, yo, Jehová, que les fregues a esos profetas. No, Él quiso y puso y dijo, ¿saben qué? Les voy a dar una demostración del que está conmigo. Abran una zanja y llénenla de agua. No había llovido en mucho tiempo. No había agua. ¿Y qué fue lo que ofreció Elías en el altar? ¿Y de dónde la sacó? Alguien tenía bien guardadito el mayor tesoro que en ese momento había. Y él le dijo, lo van a regar ahí. Y dice la palabra que cuando oró, cayó fuego del cielo que lamió todo el agua y consumió hasta las piedras. ¿Desde cuándo el fuego consume las piedras? ¿Te das cuenta del poder de tu Señor? Y si Él hizo eso para suplir al antojo de Elías, de fastidiar a los profetas de Baal y después volarles la cabeza a todos, ¿qué no va a hacer Dios para ti? Que eres hijo de Dios, que el Espíritu Santo habita en ti y has sido lavado con la sangre del Cordero. ¿Qué no va a hacer Dios para ti? Tenemos que cambiar nuestra mente. Y no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados conforme a la renovación de vuestra o tu entendimiento. ¿Y eso dónde está? Quiere decir que muchas cosas que hacemos o no hacemos es por lo que tenemos en la cabeza. Y Dios encontró a un pueblo ladrillero y que seguía me. ¿Desde cuándo el altar se hizo para dar de comer? ¿Para qué era el altar? Para ofrecer sacrificio. Y dice la palabra, cuando fue el templo de Salomón, hasta que estuvo concluido, que todo mundo dio, que todo mundo ofrendó, que todo mundo trabajó, entonces viene Dios y les dice, ahora pues, mi oído estará atento a tu petición en este lugar. Pero fue hasta después de rajar ocote, dicen por ahí. Hasta que después el pueblo dio. Entonces Dios dijo, ahora estaré atento.
a tus oraciones en este lugar. Por eso el profeta pidió primero. ¿O qué pasó con la viuda que dio todo lo que tenía? No llegó y solo tenía 2 blancas, creo que se llamaban, ¿verdad? Era todo, 2 lek. Para los que se acuerdan, aquel medio centavo de quetzal. 2 de esas fichitas tenía. Y Jesús vio. Jesús no le dijo a la viuda, no hombre, ¿cómo vas a dar eso si no tenés que comer? No hombre, llévatelo, anda a comer con eso. No. Le dijo, la vio, la observó y dijo Jesús, ella es la que más dio. Porque ella dio todo lo que tenía, mientras que los otros dieron lo que les sobraba. ¿Y dónde estaba la diferencia? ¿En la cantidad de monedas o en el corazón del que estaba dando? Ella era viuda, pero tenía mentalidad de ofertante, porque no llegó ahí, déjenme de comer. La Biblia dice que la iglesia tiene que sustentar a las viudas. Ella no llegó así, ella fue a dar todo lo que tenía. Y Jesús lo vio. ¿Y tú crees que Jesús dijo, ella fue la que más dio, pero pobrecita que se quedó sin nada, se murió del hambre? No le hizo falta nada a esa mujer durante el resto de su vida. Es más, esa parábola, o no es parábola, esa historia está en la Biblia para memoria de ella. 2 blancas quedaron escritas. Y veamos 2000 años predicando esto. Y para memoria de esta mujer se sigue predicando también. Miras lo que una ofrenda puede hacer. Vamos a una ofrenda ofertante. Me impacta Noé. Noé, 40 años construyendo el arca, ¿sí o no? ¿De dónde sacó la madera? Del árbol, ¿va? ¿Pero de qué árbol? Le fue a talar los árboles al vecino. ¿Ah? ¿Va que no? 2 cosas tenía. O Dios le proveía para ir a comprar la madera y talar los árboles de sus vecinos, o él era tan rico que tenía una gran propiedad con mucho árbol y ahí voló para sacar la madera para construir el arca, ¿sí o no? Entonces tenía que tener recursos. Tenía que tener ¿cómo? O compraba la madera o tenía una tierra tan grande para tener la madera ahí. ¿Sí o no? Pero resulta que vino, construyó el arca, consiguió todo, la brea que usaban como pegamento, podríamos decir. Todo lo que necesitaba el arca, ya sabemos la historia. Pero cuando vino el diluvio, ¿qué pasó? Noé perdió su casa, sus carros, sus premios y sus puntos con el agua. ¿Sí o no? Toda su tierra desapareció. Todas sus cosechas, ahí murieron. Todo lo que tenía dejó de existir. ¿Sí o no? Pero cuando toca tierra, el arca nuevamente, y bajan y salen del arca, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Moisés no estaba ahí todavía. ¿Qué fue lo que hizo? Fue corriendo, trajo de los animales que no eran inmundos, de los pocos que habían, porque recuérdense que de los que no eran inmundos eran 7 parejas. Agarró y los ofreció en sacrificio. Del que se quedó sin nada y de lo único que le quedaba y que se pudieron haber extinguido, agarró y lo sacrificó para darle gracias a Dios. ¿Y qué causó esa ofrenda? Causó que Dios dijo, nunca más traeré un diluvio así a la tierra. Y les pondré como señal de mi promesa el arco en el cielo. El arco iris. Y cuando tú miras el arco iris, es la señal que Dios prometió no volver a juzgar a la tierra de esa manera. ¿A causa de quién? De Noé.
¿Y cómo provocó Noé esa bendición de Dios sobre todos nosotros? Porque el que ofrenda es el que da. Es el que no viene a pedir al altar. Es el que viene primero a darle a Dios al altar. El altar se hizo para ofrecer. El altar no se hizo para que Dios les repartiera a todos. El altar se hizo para venir y provocar a Dios. El altar se hizo para sembrar tu semilla, para que Dios te dé tu cosecha. Para eso es el altar. El altar, hay un poder en el altar. Porque cuando tú aún de lo que no tienes y de lo poco que tienes, o traes tus diezmos y tus ofrendas en obediencia, ¿a dónde los traes? Al altar de Dios. Y eso es lo que provoca la bendición económica sobre tu vida. Y no importa dónde estés, mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Y va a proveer y no te va a hacer falta. Y vas a tener para iniciar tu negocio. Y vas a tener para poder contratar más personas. Y te vas a levantar y vas a ser un hombre de bendición. Porque la palabra dice que nosotros vamos a bendecir. Vamos a dar, vamos a poder contratar gente y nosotros les vamos a dar empleo y no ellos a nosotros. Vamos a ser cabeza y no cola. Por eso hay empresas que hay gente que ni siquiera es cristiana y dentro de sus empresas tienen instituciones para dar al huérfano, para dar a la viuda, para dar al pobre, porque encontraron un camino de bendición económica a sus vidas. Y si el impío que no sabe lo usa, ¿cuánto más el hijo? Dios es tu Padre y Él va a proveer de todas las cosas. Debemos cambiar nuestra mentalidad entonces de demandantes a ofertantes. Dice la palabra que el amor no busca lo. ¿Cuántos aman a Dios? Y si amas a Dios, no vas a ir a buscar lo tuyo, sino vas a buscar ¿qué? Lo de Él. ¿Sí o no? Por eso Jesús les dijo, miren, les voy a dar un secreto. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios y su justicia? Es que Dios te dice, trae tus diezmos y tus ofrendas y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esa es la justicia, que si tú cumples, Él es justo y Él va a cumplir su parte. Pero toda la gente ¿o acaso no fue Abraham el que ofrendó a su hijo? Y casi se lo truena, si no es porque Dios lo detuvo y le dijo, ya sé cómo es tu corazón. ¿Y sabes qué fue lo tremendo? Que el padre, muchos años después, sí dio a su hijo y sí dejó que muriera para que todos nosotros, a causa de una ofrenda, recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Una ofrenda hizo la diferencia. ¿Cuántos tienen una situación difícil o económica complicada? Que levanten su mano. Hoy vamos a pasar a dar una ofrenda. Porque hoy vamos a cambiar nuestra mentalidad de demandante, que venimos a la iglesia a ver qué sacamos de Dios. Y vamos a estar aquí hoy delante de Él y vamos a traer una ofrenda para Él, no para ver qué le sacamos, sino para ofrecerle a Él. Y decirle, Señor, yo ya no voy a ser ladrillero, yo voy a ser conquistador. Yo ya no voy a ser más demandante, voy a ser ofertante. Y recuerda, cuando vienes al altar de Dios, vienes a ofrecer sacrificio. Sacrificio porque también costó conseguir lo que vienes a ofrecer.
David dijo, yo no daré a Dios algo que no me cueste nada. Y él era un hombre conforme al corazón de Dios, que todavía es recordado como uno de los mejores reyes de Israel. Y de hijo, del linaje de él, es que vino nuestro Salvador. Del hombre que dijo, no le daré a Dios algo que no me cueste nada. Cuando uno viene a ofrecer sacrificio, cuesta, a veces duele, a veces te despojas de algo sagrado para ti. Mis argollas de matrimonio con mi esposa, las dimos en el altar. Era algo muy preciado para nosotros. Pero dimos lo mejor que teníamos. Y Dios nos ha bendecido con 19 años de matrimonio. Y nuestros hijos sirviéndole a Dios. Pero ha sido también las ofrendas de fe que trajimos. Yo, Señor, no vengo a ver qué me das. Vengo a ofrecerte lo mejor que tengo. Y lo pusimos en el altar. Y así nos ha tocado muchas veces. Entregar tal vez lo último que tenemos. Pero miren, Dios ha permanecido siempre fiel. Y aquí estamos. Y como verán, pues de hambre no me estoy muriendo. ¿Sí? Dios es bueno. Dios es bueno. Si me puedes poner música de oración o alguien que me acompañe en el teclado. No te conformes a este siglo. Este siglo te demanda trabajo y te va a ir demandando más y más y más y más y más hasta que ya no tengas tiempo ni siquiera de buscar al Señor. Sino transformaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento. Y nosotros ya Dios no quiere que seamos esclavos. Tal vez no somos esclavos como hubo esclavitud con la raza negra o como fue Israel en Egipto. Pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay cosas que nos tienen esclavos que no nos damos cuenta. Y a veces lo financiero te tiene esclavo, te tiene sujeto bajo sus pies. Porque has pensado que si no es por tu trabajo, no vas a salir adelante. Y piensas que tal vez ya estás grande y si te despiden ya no vas a conseguir trabajo. ¿Y cómo vas a hacer para mantener a tus hijos? Dios está aquí para decirte, por eso está el altar. Porque aquí yo, dice, estaré atento a tus peticiones. Pero antes de pedir, ofrecemos. Noé no pidió el arco iris. Él solo ofreció. Hoy es día de ofrecerle a Dios. Y vas a pasar a dar tu ofrenda, tu diezmo. Y no vas a dar un billete arrugado ni amontonado. Lo vas a dar lo mejor. Tal vez es el único que tienes. Lo vas a estirar, lo vas a poner bonito. A Dios no se le da lo que sobra, ni lo que no sirve, ni lo más viejo, ni lo que tiene hoyos. A Dios se le da lo mejor. ¿Acaso no Abel ofreció lo mejor que tenía? Y eso fue agradable delante de Dios. Y Caín fue a buscar lo que le sobraba, lo presentó en el altar y a Dios no le agradó. Hay ofrendas que a Dios no le agradan.
ofrenda como Abel, no como Caín. Entonces yo te voy a invitar en este momento a que hagas tu mejor oferta para Dios. Vas a ser ofertante. ¿Pueden venir a recoger los alfolís, por favor, y ponerse aquí adelante? Yo no sé no sé cómo han recogido las ofrendas, ¿verdad? No lo recuerdo. Pero hoy ellos se van a poner aquí adelante y tú vas a venir al altar a dar tu ofrenda. No, el altar no va a ir allá contigo a recogerla. Tú vas a venir aquí a dar tu ofrenda al altar. Y después de esto, vamos a orar por tus peticiones. Pero primero vamos a ofrecer lo mejor. Puedes pasar. Estás acercándote al altar de Dios. Aquí es donde suceden milagros. Y dile: Señor, aquí vengo a dar mi ofrenda, pero no como demandante, sino como ofertante. Voy a ofrecer, Señor, lo mejor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.